Dardanos oye hablar de un gran imperio payo extendiéndose desde Darián hasta los confines de la Gran Patagonia, pasando por las tierras de Andiparu, gran propiedad de los pares, hoy Andes y Perú. Tal imperio se llama Euxpacingu. Dardanos envía varias misivas al emperador, mas como no recibe respuesta alguna, dos de sus hijos Cambeluk se ofrecen para adentrarse en dichas tierras y tratar establecer embajada con el susodicho emperador. Nunca más volvieron, pero a grandes rasgos sé lo ocurrido, gracias a una especie de diario escrito por uno de ellos, empleando la escritura llamada Cambeluk. Aquellos se llamaban Tinchu, escupe alto, y Iotfa, hace de pegador. La capital también se llama Euxpacingu, empezando a construirse casi enseguida después de la destrucción de El Duradu, y no muy lejos de esta. El nombre de Euxpacingu estaba formado por Euxpa, es propiedad de Pa, y Cingu, procediendo de Cengo, interpretado por los payos como río inmenso, hoy ostentado por el río Xingu debido al cambio importante del cauce de este río, siendo otro de los nombres del río Amazún, el río de María. Los payos de aquel continente, una vez expulsados los Bere y tras la desaparición de Sepango, al llamar su nuevo imperio Euxpacingu, quisieron manifestar que Cingu, la región del Amazonas, con todos sus afluentes, era ahora propiedad de Pa. La Balene navega a lo largo de las costas de las actuales naciones de Colombia, Ecuador y Perú, por lo que se desprende del relato de Yan, llamado ahora Juan. Este pasa unas semanas en el actual Golfo de Guayaquil, nombre proviniendo de la lengua de tierra avanzando dentro del mar, frente a la actual ciudad del mismo nombre. En cierto lugar de su agrado, el rey de los Sardes decide descansar un tiempo. Los habitantes de esas tierras son pescadores y le acogen muy bien. Dicho lugar tomará el nombre de Huancay, puerto de Huan. Otros parajes recibirán denominaciones comportando el Huan, pero me he dado cuenta que desde entonces se ha manipulado bastante tales nombres, cambiándolos incluso de ubicación. Entonces, prefiero evitar dar una relación de todos ellos. Aprovechando el pasaje de Yan por esas tierras, diré que el nombre de Machu Picchu, atribuido ahora a un pueblo o ciudad en ruinas, con una traducción de ese nombre completamente ridícula, se refería en realidad al pico rocoso situado en su proximidad, y el cual, por tener forma de, si se quiere, miembro viril de macho, fue llamado Machu Picchu. La ortografía del nombre descubre los autores, los habitantes de esas tierras, conociendo la cultura de las María, ya que la expresión de Machu, hoy macho, en un principio quiso decir hijo de María, refiriéndose a Jesús. Por ser este un varón, luego todos los varones Bere fueron llamados machos. Al mismo tiempo queda evidente que esos habitantes no son blancos, o sea Bere, pues emplean una palabra exclusivamente propia de los payos, Pichu. El motivo de edificar en ese sitio pudo obedecer a varias razones: preservarse de un segundo golpe, huir de los pares carnívoros o establecer un lugar de culto lo más cerca posible del cielo o del sol. Entonces, a mi juicio, el pueblo en cuestión debió ser construido entre el año 10.098 y el 3.528 a.C. Dardanos no habla de Machu Picchu, pero sí de grandes lagos y sobre todo de algo sorprendente, pues resulta que uno de los emperadores de Euxpacingu quiso se le construyera una copia exacta de su mismo palacio, con sus jardines, piscinas y dependencias en el interior de una inmensa cueva. Durante todo el tiempo de su reinado hizo trabajar a su pueblo en dicha tarea. Los informadores de Yan le cuentan que 3 veces 100.000 humanos, más de la mitad siendo negros, entraron en la cueva y no salieron jamás. El sepulcro propiamente dicho, en oro macizo, tenía 3 veces la estatura de un peón por su altura, 4 veces por su anchura y 7 por su largura. Mas para representar al emperador, sus esposas, los miembros de su familia, los funcionarios más allegados y los criados, se confeccionaron varios cientos de estatuas en oro y piedras recubiertas de cerámica, que debidamente vestidas y enjolladas, fueron situadas en los salones, salas, dormitorios, comedores, piscinas, jardines cuyos árboles, plantas y flores, en oro y esmeralde, es del lado de la mere, refiriéndose a su color verde,
reproducían exactamente la flora de los auténticos jardines imperiales. El agua de las fuentes y piscina discurría sobre un lecho de gemas y diamantes y se renovaba constantemente. Igualmente miles de pájaros y de otros animales estaban reproducidos en oro o cerámicas adornadas con diamantes. El mobiliario del palacio, así como las armas de todos los personajes representados, quedaban en una sala para ser vistos por las almas del emperador y de sus acompañantes cuando lo desearan. Al morir aquel, su cadáver fue acompañado por 400 sacerdotes, 2000 soldados con sus armas, 1500 criados llevando presentes y 365 esposas. Ninguno salió de la gruta, al tapiar su entrada tras una avalancha de piedra y tierra originada por un dispositivo preparado de antemano. Ian quedó conmovido por ese relato, pareciendo muy fantástico, pero que sabía ser posible, pues los payos fueron siempre célebres por la construcción de enormes sepulcros, donde el oro abundaba y también la cantidad de víctimas o personas sacrificadas. Había oído cosas semejantes en su tierra, en Troya, en Sardania y sobre todo en Egipto, mas también escuchó otras versiones en China y Japón. Volviendo a Dardanos, no quiero se me olvide de mencionar lo siguiente, es referente a lo pretendido actualmente sobre los incas, pues Ian explica cómo en esas tierras, al igual que en Japón y otras islas, existen construcciones llamadas ainca, es decir, adentellada, consistiendo en utilizar gruesas piedras con formas irregulares, perfilando varios ángulos en su alrededor, y agenciadas de tal suerte, recordando las piezas de una dentadura, que las paredes no presenten ninguna línea horizontal. De ese modo, en caso de temblor de tierra, al levantarse todo el conjunto, suelo y obra, volvían a caer tal como estaba en un principio, incluso quedando las piedras aún más juntas entre sí. Por lo tanto, como se ve, la expresión inca no procede de una familia imperial, sino de un arte de construcción, y a inca no significó nunca el inca. La familia imperial de ojos claros, piel blanca y pelo rubio o castaño claro era la descendiente en línea recta de los hijos y nietos de Dardanos, los cuales se quedaron en esas tierras dando lugar a la eclosión de una civilización autóctona con muchos rasgos chino-japoneses. Dardanos sigue las costas de Chile, tierra estrecha, que él escribe Chili. Esa tierra era llamada así, según nos explica, por tratarse de un reino independiente de Uxpacingu, situado entre el mar y las montañas llamadas Pasepic, y extendiéndose a lo largo de una estrecha franja de tierra. Ian dice que los chilenos son las gentes más valientes pudiéndose encontrar en todo ese continente, pues se atreven a desafiarnos siguiendo desde tierra el curso de nuestra navegación, con sus arcos y sus mazas, pronto a exterminarnos si ponemos pie a tierra. Pero Dardanos, el valiente capitán de Troya, no está dispuesto a dejarse amedrentar por tales guerreros. Decide hacer acto de presencia en tierra firme, no tardándose entonces en originar una batalla. Como los chilenos son más numerosos y las puntas de sus flechas están envenenadas, los Beluk deben regresar a bordo. Dardanos piensa que lo mejor es fondear su nave en una bahía, fuera del alcance de las flechas, y allí esperar a ver el comportamiento de aquellos individuos. Este no tardó en manifestarse, pues durante la noche numerosas piraguas rodearon la nave, y poco faltó para ser abordada, resultando un espectáculo sorprendente para el rey Ian, pues siempre vio y oyó decir que los payos nunca atacaban o peleaban cuando la luna podía percibirlos. Dardanos se enfureció de tal manera que dio la orden de izar las velas y precipitarse sobre las piraguas, mientras la nave giraba en redondo. Esos chilenos presos del pánico se tiraron al agua, tratando de regresar a nado a la costa o a sus barcas, y es posible que muchos no lo lograsen. Dardanos no quería abandonar definitivamente esas tierras, a causa de sus 2 hijos aún sin regresar. Como hicieron algunos prisioneros, según las instrucciones de Ian, éste les explicó o consiguió que comprendiesen que no quería ocasionarles ningún mal, solamente deseaba entrevistarse con su rey, por ser también él un gran rey y de muchos reinos. Le manifestó que solicitaba la ayuda del rey de los chilenos para recuperar a sus 2 hijos, desaparecidos en las tierras de Uxpacingu. Después mandó soltar a los prisioneros, no sin antes haberles dado valiosos y raros regalos, como tejidos de seda, collares de oro, peines de marfil, etc.
Finalmente Dardanos fue recibido por el rey en su capital llamada Tolca, hoy Talca. Este, sufriendo una dolencia en la garganta, no tenía ganas de pelear como los Beluk creyeron en un principio. Dardanos le explicó los orígenes de su enfermedad, indicándole la única medicina apropiada para combatirla, por lo que el rey se recuperó bastante. Sin embargo, como apenas podía hablar y tenía serias discrepancias con su hijo, el heredero al trono, el cual sostenía relaciones amistosas con el emperador de Uxpacingu, con la intención de convertir el reino de su padre en una mera provincia del imperio. Abandonó finalmente su corona a favor de su benefactor, el rey Ian. Dardanos dio el nombre de Araucanie a su nuevo reino, nombre significando nación propiedad de los Uk, y fijó su capital en Tolcahuán, hoy Talcahuano. En Cheyán y Chanchan se establecieron 2 de sus hijos, uno en cada lugar. Para abreviar, puesto que la narración de todos los hechos ocurridos como consecuencia del viaje de Dardanos y el reseñar cuantas reflexiones el rey de los Sardes anota sobre las gentes, costumbres, lenguas, flora, zoología, geografía, etc., serían demasiado largos de exponer aquí, diré que finalmente dio la vuelta al continente por el estrecho llamado ahora de Magallanes. Y lo curioso es que una vez más, como sucede con el estrecho de Bering, se ha querido transformar la historia en contra de los Bere. Sin embargo, los anales explicaron siempre que el rey Ian fue el primer hombre blanco en pasar por dicho estrecho, después del golpe. Por tal razón se le llamó Magallanes, es decir, es franja o estrecho de Ian. Este denominativo quedó reseñado en el mapa de Ian desde el mismo instante de realizar su nave la travesía.